Bienvenidos a este debate sobre un tema que yo creo que nos divide a todos los colombianos. Hemos logrado llegar a acuerdos en otros temas, en lo laboral, en lo pensional, pero en el tema de la salud no estamos ni siquiera de acuerdo en cuánto es que se le debe al sistema, ni siquiera en cuánto es que hay que aumentar la UPC. En fin, ha sido realmente uno de los lunares que han ido socavando de alguna manera la necesidad y urgencia de que toda Colombia pues, se ponga y todos los que forman parte del sistema se pongan a hacer realmente la reforma que hay que hacer, porque de hecho hay que hacer una reforma. ¿Cuál es? Pues no hemos podido llegar a ese acuerdo. Por eso, gracias a FIDRO, vamos a empezar, yo creo, a plantear de cara a lo que va a pasar en las próximas elecciones, ¿cuál es esa reforma? ¿Por dónde hay que salvar y reconstruir de alguna manera la confianza en el sector? ¿Y cómo es que deben ser los cambios? La verdad es que voy a hacer dos apreciaciones iniciales antes de darle paso a mis invitados aquí en A Fondo. La primera, que se invitó, según nos lo ha contado aquí a FIDRO, se invitaron a todos los candidatos posibles de espectros distintos. Del espectro, digamos, de la izquierda se invitó a Bolívar, a Gustavo Bolívar, se invitó también a otros personajes que no me acuerdo el nombre, pero también se invitó a Claudia López, se invitó a Sergio Fajardo. Hubiéramos querido que espectros de diferentes ideologías estuvieran acá, pero están, digamos, los que están, y eso es parte de lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Hay que aprender a discutir y a venir a los foros, aunque nosotros estemos de acuerdo con el otro. Hago esa aclaración porque es importante debido a que este es un tema que sigue dividiendo al país. Una vez ya dicho eso, yo creo que empiezo a presentar a los candidatos, a los precandidatos presidenciales. Yo creo que podemos comenzar, Juan Daniel Oviedo, por la primera pregunta que teníamos aquí es, uno de los temas más complicados que tiene que ver con esta crisis es lo que está afectando a los pacientes. Los pacientes se están volviendo realmente las grandes víctimas de la crisis del sistema. Una crisis que hay que decirlo, no fue solamente provocada por el gobierno de Gustavo Petro, sino que es una crisis estructural que venía de atrás, pero que en este gobierno se agravó aún más. Esa pregunta que le voy a hacer a usted, la van a tener que contestar todos por 3 minutos, porque no nos dan aquí más tiempo. Aquí lo medimos. Juan Daniel, sí. Juan Daniel, y aquí nos miden, ¿no es verdad? Aquí empieza la medición. Bueno, yo creo que lo más importante, y aprovechando que estamos en este episodio de A Fondo, es que en medio de todo, los pacientes no se están sintiendo escuchados. Yo creo que tenemos un gobierno que tiene unos prejuicios muy claros acerca de cómo debe funcionar el sistema de salud, pero se le ha olvidado que la prioridad del sistema de salud en Colombia es un sistema que resuelva un problema estructural que es la pobreza que tenemos en nuestro país. Y yo creo que ese es el principal sentimiento de los pacientes, pacientes que se sienten abandonados, que sienten que no les importa en este momento a nadie el hecho de que tengan que hacer colas desde las 4:30 de la mañana, que no le importa a nadie que los pacientes, y no solo los pacientes, sino también los colombianos que votan, según la encuesta de cultura política, el 42% de los colombianos que votan, sean pacientes o no del sistema de salud, consideran que es en la salud donde se presentan los casos más graves de corrupción en el país. ¿Sí? Entonces, yo creo que uno de los elementos más importantes que nosotros debemos resaltar es cómo
a partir de una escucha, que es un elemento fundamental de la toma de decisiones basadas en evidencia, porque escuchar es encontrar esa evidencia. Necesitamos reconstruir las bases del enfoque de aseguramiento del sistema de salud para que las necesidades de los pacientes, una población mucho más envejecida, una pobreza urbana mucho más fuerte y una informalidad que no cede, que genera una presión importante sobre el régimen subsidiado, pues requiere que las reformas que nosotros planteamos alrededor del sistema de salud, que el funcionamiento del sistema de salud y sobre todo que el enfoque de aseguramiento tenga la posibilidad de atender las necesidades del colombiano de hoy, en donde los fenómenos de envejecimiento demográfico nos están exponiendo a unas enfermedades crónicas mucho más costosas de tratar y que los caprichos de cómo debe funcionar de puertas para adentro el sistema de salud no pueden llevar a que de puertas para afuera los pacientes se sientan abandonados, no se sientan escuchados y sobre todo se sientan maltratados por un sistema que poco a poco venía avanzando en materia de aseguramiento, cobertura y en algo en acceso efectivo y calidad. Muy bien, muy correcto en el tiempo. Muchas gracias, Juan Daniel. Que además se me olvida, está por toda con Colombia, ¿sí? Ese es, Señora, con toda por Colombia. Con toda por Colombia. Nuestro próximo precandidato, Aníbal Gaviria. María Jimena, muchas gracias. Un saludo a toda la gente aquí en Afidro, en el Parque Explora, y por supuesto a los cientos de miles que la siguen a usted y hoy a nosotros también. Estuvo en nuestro podcast, además. Esto no es una cosa, digamos, yo creo que ideología o de percepción. El sistema está mucho más mal de lo que estaba hace 3 años. Eso es una cosa contundente y a uno lo eligen como gobernante para que mejore las cosas, no para que las empeore, en todos los aspectos. Hoy las cifras son contundentes, la gente aquí seguramente las conoce, pero comportámoslos con quienes nos van a seguir a fondo, nos están siguiendo a fondo. Las tutelas han crecido un 69% en los últimos 2 años. Los quejas y reclamos han crecido un 48%. Yo tengo un caso específico, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista institucional. Como gobernador de Antioquia y como alcalde de Medellín participé en la creación de Sabia Salud, y es algo que me llena de orgullo, pero Sabia Salud fue intervenida hace 2 años por el gobierno. Cuando fue intervenida tenía 636.000 millones de pesos de capital negativo, muy grave, pero hoy tiene 500.000 millones de pesos más de capital negativo. Entonces, la gente está haciendo, y el tema personal es, yo como millones de colombianos recibo medicamentos. Yo tengo un tema coronario y entonces, pero resulta que desde hace 10 años recibo los medicamentos, pero desde hace 1 año y medio, 2 años, ya hay algunos de los medicamentos que no me llegan, que es imposible que me lleguen, lo mismo que le pasa a miles de colombianos, a millones de colombianos, desafortunadamente. Entonces, el sistema está peor, el sistema no se mejoró, el sistema se empeoró y hay que volver a reconstruir el sistema para estabilizar el sistema en el aspecto financiero, para hacer que el sistema sea más transparente, pero sobre todo para que el sistema haga lo que tiene que hacer, que es atienda la salud de los colombianos, que los atienda bien y que los atienda a tiempo. Y eso significa claramente reconstruir lo que se dañó y que funcionaba bien en el sistema, un sistema mixto, no un sistema a las patadas público como de alguna manera lo quería y lo ha dicho el gobierno que lo visionaba. Avanzar indudablemente en un mejoramiento y una profundización de la atención primaria en salud, promoción y prevención, pero no fundamentalmente como ahora se pretende por fuera del sistema, sino por dentro del propio sistema. Y avanzar en algo que hoy está incrementándose gravemente, que es el gasto de bolsillo, y que significa que los colombianos están teniendo que ir, y mucho más los de recursos más bajos, a su autofinanciamiento para acceder a la salud. En resumen, reconstruir o
construir sobre lo construido, construir sobre lo destruido y construir lo no destruido, lo no construido en el sistema de salud. Paloma Valencia por el Centro Democrático. María Jimena, un saludo cariñoso para ti, un saludo a Fidro, gracias por esta invitación. Extiendo un saludo también muy especial a los candidatos y a todos los que nos acompañan. Vea, yo creo que esto no es una discusión ideológica. Presidente Petro dijo, las EPS manejan mal la plata. Yo les voy a mostrar que el gobierno es capaz de manejarla mejor. Y entonces intervino 9 EPS, 29 millones de usuarios. ¿Qué tenía que haber pasado? Que mejorara la salud. Y resulta que crecieron las tutelas y hoy tenemos más de 300.000 tutelas. Que mejorara la salud y tenemos más de un 25% más de quejas. Bueno, usted dice, bueno, de pronto no mejoró el servicio, pero eso sí, pagaron a tiempo. Mire los hospitales bollantes y resulta que no. Se agravó la deuda de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Entonces no pagaron a tiempo. Dijeron, es que es mucho mejor el giro directo, el ADRES lo va a hacer maravillosamente bien. ¿Y qué pasó? Que empezaron a pagar el 80% porque no eran capaces de auditar las 250 millones de facturas, 450 millones de facturas que produce el sistema. Y entonces pagaron el 80% y el 80% y pusieron a todos los hospitales a perder 20% mensual, y esto ya lleva más de un año y la realidad es que los hospitales están teniendo que cerrar servicios. Hay que ver la cantidad de urgencias que han cerrado aquí en Medellín, pero vayamos a ver los neonatos, vayamos a ver las unidades de pediatría que han cerrado en el país. Y después dijo, no, bueno, listo, usted no mejoró la calidad, pero no, tampoco pagó a tiempo. Pero eso sí le salió baratísimo y resulta que tampoco, María Jimena. La UPC se está gastando en un 110% según los propios informes de las intervenidas. Entonces yo no creo que aquí podamos decir que hay una perplejidad y que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Si uno mira las cifras, uno tiene que estar de acuerdo. Es mejor un sistema mixto. Y que sí, que el sistema tiene problemas. Pues claro, pues es que no existe una entidad social en el mundo que funcione. Usted va a Inglaterra y el problema al final del año es que la plata no alcanzó en el sistema de salud. No es un problema del sistema de salud colombiano, es un problema de los sistemas de salud del mundo. Entonces uno no puede decir que el paciente está enfermo, en el caso del sistema de salud, porque tiene unos síntomas que tiene todo el mundo. Eso es como decir que yo estoy enferma porque tengo pelo en la cabeza. No, todo el mundo tuvo o tendrá pelo en la cabeza. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que el sistema de salud colombiano funcionaba y funcionaba bien. Que tiene problemas, claro, todos los sistemas de salud del mundo lo tienen. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer la deuda para que podamos darle continuidad al sistema. Y de eso hablaré en la siguiente intervención. ¿Vea? Listo, entonces el doctor Efraín Cepeda. Vero, muchísimas gracias por la amable invitación a Fidro, a este maravilloso podcast de María Jimena Duzán. Saludar al presidente. Azul, pero no es eso que. Bueno, pero a mí sí me complace mucho. Fue que me di cuenta ahora. Al presidente ejecutivo Ignacio Gaitán, al presidente de la Junta Leonardo Spiti, a mis compañeros de panel Juan Daniel, Aníbal, Paloma y Daniel. Lo primero que quiero decir es que por allá en el año 2023, como presidente del Partido Conservador, con Dilian Francisca, presidenta de la U, y el presidente César Gaviria, Partido Liberal, tratamos de concertar con el gobierno una reforma a la salud. El resultado no fue otro que la burla total. Nos dábamos la mano en las mesas de conversaciones sobre el sistema mixto y al día siguiente, ¡pam!, aparecía el público. De manera que ahí está la demostración del autoritarismo de este gobierno que no permite debate sobre eso. Mire, antes de esto, el Seguro Social, el sistema de salud colombiano tenía una aceptación de alrededor del 66%, de manera que había que construir sobre lo construido. ¿Cuáles eran las falencias? Hombre, seguramente el giro directo, mirar la integración vertical que le llegara a las regiones. En el COVID-19 aquí nadie tuvo que vender la casa ni el carro, como en otras naciones como México y Perú. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy se dispararon las quejas al 76% más
23 al 24, 1.2 millones de quejas. Afidro ha dicho que a solo Afidro le deben 46 billones de pesos. Y miren la prueba reina de lo torpe que sería este sistema de salud público. Primero, otro seguro social. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero la conocen y la quieren repetir porque para ellos les genera urticaria al sector privado. Dijeron, vamos a implementar el sistema de salud a los maestros, vamos a demostrar que eso es un gran sistema de salud. ¿Y qué pasa? Hoy los reclamos de los maestros son 70% adicionales a todo el sistema de salud. De manera que construir sobre lo construido, un sistema de información confiable, y voy a correr aquí, propuestas de modelo y detenerme aquí en los últimos segundos, reforma al INVIMA. No puede ser que aquí el INVIMA no expida, acepte o rechace unas licencias, sino que duerme en el sueño de los justos cuando queremos progresar también en medicamentos, un sistema de salud que genere confianza y finalmente corriendo promoción y prevención, ir a las regiones, nutrición, agua potable, salud mental, ambiente y educación sexual. Daniel Palacios. Bueno, María Jimena, un saludo muy especial para ti, para los compañeros de debate, para Afidro por esa invitación, a Nacho, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nacho es Ignacio. Sí, es. Los que fuimos ¿Cómo? compañeros de gobierno, podemos decirnos Nacho, Daniel. Bueno, Sí. Yo creo que hemos escuchado en algo en donde ya todos estamos de acuerdo. Lo que está pasando hoy es absolutamente consecuencia de las decisiones que este gobierno ha tenido. Yo creo que también todos estamos de acuerdo que el sistema no era perfecto, que el sistema requería de reformas, requería de mejoras, requería de correcciones. Pero lo que hoy estamos viendo es la consecuencia de sobreponer la ideología sobre la necesidad técnica o la decisión responsable. Y aquí lo que hemos visto claramente es la imposición de un capricho y de una voluntad por parte del gobierno nacional, sin importar las consecuencias que eso tenga al usuario final, que es el paciente, que es el ciudadano. Y hoy sí que las hemos visto, y aquí lo han mencionado, y no vamos a volver a repetir las estadísticas. Pero la realidad es que este experimento del gobierno, que aparte de todo es un experimento que ya ha sido fallido en muchos otros países del mundo, inclusive en Colombia, como lo mencionaba ahorita el senador Cepeda, de que a pesar de que el seguro social funcionaba en cierto nivel, tenía unas falencias absolutamente ya demostradas, que se vivían. Pensar que el sistema público es la respuesta para la salud de los colombianos es negar los avances que hemos tenido en salud, es negar que este país enfrentó la situación más difícil en salud, que fue la pandemia del COVID-19, y salió adelante, que lo hicimos juntos. No solamente lo hizo el gobierno nacional, lo hicieron los alcaldes, los gobernadores, las clínicas públicas, las clínicas privadas, todos juntos jalando para el mismo lado. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la consecuencia hoy del cierre de hospitales, de la consecuencia hoy del cierre de salas de urgencia, neonatales, de lo que estamos viendo frente a las IPS, es una relación directa de las decisiones equivocadas que ha tomado el gobierno. Eso no quiere decir, María Jimena, que uno no pueda intervenir EPS. No es que a la EPS que funcione mal, a la EPS que sea corrupta hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer es con revanchismo político. Lo que no se puede hacer es sencillamente porque es que no me gusta que sea un privado el que lo preste. Y tratar de doblegar al sistema y obligarlo a que entre a una casi que expropiación a punta de decretos y a punta de intervenciones, que además, como lo mencionaba Paloma, no han salido bien, porque si hoy pudiéramos decir que esas intervenciones realmente están dando resultados, que estamos viendo una mejoría en la atención, en la velocidad, en el servicio, en la calidad, pues podría ser una historia absolutamente distinta. Y yo creo que también debemos salirnos de este cuento de que es que hay unos que queremos que el sistema siga igual y otros que los quieren cambiar. Eso no es cierto. De hecho, María Jimena, yo lo puedo decir, nosotros en el gobierno anterior radicamos una reforma a la salud. Y lo recordará Fincho y lo recordará Paloma, que en su momento quienes eran oposición no dejaron debatir, hicieron archivar la ponencia en ese momento. Quiere decir, aquí muchos hemos estado con la conciencia de que hay que hacer una reforma, y creo que hay que hacerla, pero una reforma responsable, técnica, y que construya sobre lo construido. Bueno, yo como siento que hay que meterle debate al tema, porque sí están de acuerdo todos los que están acá, pero resulta que el país no está de acuerdo. El país no está de acuerdo en el tema de salud, pero yo quería darle
hacerle la pregunta a Paloma Valencia. Ahora entramos en una etapa en donde hay una pregunta para cada candidato y tienen 3 minutos para responder. Paloma, usted ha dicho que, y es cierto ese diagnóstico que usted y todos los que están acá han planteado, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que sí hay que hacer una reforma, usted diría, bueno, ¿qué fue lo que funcionó mal? Porque usted dice, es que funcionaba bien. Aníbal Gaviria dice, no, hay que, digamos que mejorar, pero no destruir lo que hay, pero sí hay que cambiar muchas cosas. ¿Cómo haría usted, Paloma, si usted llega a ser presidenta de este país, para realmente asumir esas reformas? Daniel acaba de decir que sí hay que hacer una reforma. ¿Cuáles serían esos puntos importantes? ¿Y qué tiene que decir usted sobre toda esta discusión en torno a el papel que desempeñan las EPS en ese sentido, que fue un poco más allá de lo que tenía que ser? Un poco para entender por qué llegamos acá, ¿sí? Porque si todos estamos de acuerdo, pues esta no es la realidad. Hay una mitad del país que dice que no está de acuerdo. Entonces, ¿usted qué diría? ¿Qué haría? María Jimena, ¿Cómo pasaría una reforma así? Cuando yo sea presidente de Colombia, lo primero que vamos a hacer es reconocer la deuda. Yo creo que el presidente Petro viene diciéndole unas mentiras al país, como que los 32 billones de pesos son deudas de las EPS. Eso no es verdad. Cuando una EPS le presta un servicio a un colombiano, pues la deuda finalmente es del Estado, porque como funciona el sistema es que el reasegurador del sistema es el Estado, es decir, gira la plata, pero si la plata al final no alcanzó, pues el Estado tiene que poner el remanente. Eso lo vamos a hacer vía titularización y eso va a significar que usemos los aportes de los 3 a los 10 salarios que en el gobierno Duque se suspendieron para poder pagar esa deuda, y seguramente le vamos a pedir a los colombianos que paguen un punto más de contribución a la salud. Y yo creo que las reformas que necesitamos primero es una UPC calibrada por riesgo. ¿Qué significa eso? No, hoy se paga lo mismo por un colombiano sano que por un colombiano enfermo. Nosotros queremos que se pague por el colombiano de acuerdo a la enfermedad que tiene, para que las EPS peleen por los pacientes enfermos y no por los sanos. Esto puede significar un spillover muy positivo, sobre todo en los colombianos que tienen, por ejemplo, discapacidades o enfermedades crónicas, porque la EPS, querido gobernador, lo va a estar buscando y diciéndole, véngase para acá, que aquí le vamos a dar mejor servicio, porque como usted tiene una bolsita de recursos más grandes, van a querer tenerlo. Lo segundo, nosotros necesitamos hacer puestos de salud, centros de salud en el territorio apartado, dotados de internet e imágenes diagnósticas. Eso es lo que dice la reforma. No, eso no es lo que dice la reforma. La reforma lo que dice es que ellos van a poner unos centros estatales. Nosotros queremos que sean de la EPS que vaya a atender. Claro, pero ¿Cuál es lo la que diferencia? pasa es que las EPS no lo hacían antes y por eso es lo que dice Gustavo Petro en su reforma que hay que hacer ahora. Pero eso lo ha ¿Sí dicho, es cierto o no? Eso lo ha dicho Petro, y lo ha dicho Santos, y lo ha dicho Duque, y lo ha dicho Uribe, y lo ha dicho todo el mundo. Lo que pasa, María Jimena, es que uno no puede contar la historia sin pasado. Aquí se trató de hacer el modelo de las EPS. Luego el presidente Santos dijo, no funcionó, se necesita entregar un territorio más grande, y se hicieron las EPS regionales tratando de funcionar. Y en algunos sitios funcionó bien, en otros sitios fue muy mal. Luego, en el gobierno Duque lo que se trató fue de hacer incentivos de mercado y hacer inversiones en algunos hospitales. ¿Qué pasó? Contemos la historia de verdad, que los hospitales públicos en las regiones son botines políticos de los políticos locales. Y entonces usted se encuentra con un problema grandísimo, y es hospitales con 5.000 supernumerarios que son amigos de los alcaldes y gobernadores, que los ponen a ganarse un poco de plata y que no tienen nada que hacer en los hospitales. Yo siempre cuento este cuento en un municipio cuyo nombre no puedo acordarme. Había un hospital muy lindo, 200 empleados, un médico, 2 enfermeras, 197 amigos de los alcaldes. Entonces así es imposible. Entonces yo lo que creo es que hacer los centros de salud
con telemedicina, internet, imágenes diagnósticas, nos permite resolverle el problema con los especialistas en cualquier lugar de Colombia. Porque lo que ha propuesto Petro es centros de altísima complejidad en la mitad de la Amazonia. Eso no es viable, no hay plata ni hay cómo hacerlo. Nosotros necesitamos un aparato ligero con capacidad diagnóstica, conectado por internet, inteligencia artificial, con los especialistas en territorio. Y un último tema que me parece crucial para Colombia. Nosotros necesitamos que los médicos y las enfermeras no se nos vayan, y por eso necesitamos más recursos para el pago de los salarios y mejores condiciones para nuestros enfermeras y médicos. Efraín Cepeda, pues yo sé que usted tiene una pregunta que ya hemos, pero yo le agregaría esa pregunta que tiene que ver también con su propuesta en materia de cómo financiar un sistema que está desfinanciado. Yo le agregaría una poquita, o sea, un temita que yo creo que sí es importante, y es este tema de por qué muchos ministros, y este no es el primer caso, yo me acuerdo de Alejandro Gaviria, que siempre decía que las reformas en el Congreso en materia de salud eran muy difíciles de pasar, y él mismo recurrió a decretos. ¿Usted qué fue, cómo está pasando hoy con el gobierno de Gustavo Petro? En el caso de este gobierno es el autoritarismo, el no respetar la división de poderes públicos, en pensar que el jefe del Ejecutivo es el jefe de los otros sectores, del Legislativo y Judicial. En mi presidencia de Senado y de la del partido le dijimos que estaba equivocado, que el Congreso de la República toma sus propias decisiones, que nosotros fuimos elegidos por 22.600.000 votos, y eso lo enfurece. A mí me amenazó con las banderas de guerra, con la espada de Bolívar, me dijo HP, pero le seguimos hundiendo las reformas que realmente golpeaban a los colombianos. Yo decir sobre esto rápidamente, María Jimena, que antes de la intervención de las EPS, que ha sido nefasta, no debe haber un plan de mejoramiento. Hay un adagio popular que dice: el ojo del amo engorda el caballo. Allí darle esa oportunidad. Segundo, tendremos que hacer un tema del costo real. La UPC lo ordenó la Corte Constitucional. Mientras no haya reajuste de la UPC, no se financia la salud de Colombia, y tendremos ese hueco grande que hoy tenemos. Un sistema nacional de auditorías en salud, unas compras centralizadas, pero aterrizar en el tema presupuestal. Mire, el sistema de salud de Colombia es el segundo en el presupuesto general de la nación. Ha pasado del 2022 42 billones, 2023 50, 2024 61, 67 y para el año entrante 78. Lo que pasa es que lo despilfarran todo. No puede ser que hoy tengamos 500.000 órdenes de prestación de servicio en el Estado que no hacen absolutamente nada. No puede ser que el crecimiento de gasto de funcionamiento para el año entrante sea 37 billones de pesos y no hay plata para la salud ni hay plata para la vivienda. Lo primero es adelgazar el Estado, adelgazar esas órdenes de prestación de servicio, disminuir ese gasto desbordado, y además, ¿cómo va a haber una reforma a la salud sin aval fiscal? No tiene aval fiscal, lo confesó el propio gobierno. Dijo que eso estaba atado a la reforma tributaria que hoy está presentada. No, tienen que recortar gastos, porque aquí les dejo la chiva. Reforma tributaria no va a haber en el Congreso, porque la vamos a hundir nuevamente en las comisiones económicas del Congreso de la República, porque golpea a la clase media y clases bajas de la población. Daniel Palacios, una de las cosas que también está bajo la lupa es INVIMA, que es un actor muy importante dentro de toda la cadena, que se afecta cuando hay una crisis en el sistema como la que hay hoy. Durante los primeros años, digamos, hubo un problema, seriamente hablando, porque el gobierno dejó acéfala INVIMA, y eso afectó la cantidad de licencias que se aprobaban, que tienen que ver con tratamientos especiales que están esperando muchos pacientes. Tenemos aquí a Francisco Rossi, el director
que ahora sí está encargado de INVIMA, cosa que nos parece ya es una muy buena noticia, pero él dijo, y ya que está aquí, dijo que hay muchísimos de esos tratamientos que por el costo que suponen no deberían ser sufragados con presupuesto de Colombia, de los colombianos. ¿Qué hacer con el INVIMA? Porque aquí están hablando, usted habló, Efraín Cepeda habló de la reforma del INVIMA. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? No, yo creo que eso que estás mencionando, María Jimena, nadie hoy es fan del INVIMA. Yo creo que el INVIMA desde hace rato necesita una reestructuración y una reforma de fondo. Y una reforma de fondo porque el INVIMA lo que tiene que estar es al servicio de avanzar y no de parar. Y en ese sentido, pues cuando uno arranca en un gobierno y ni siquiera le pone atención al INVIMA, ni le da la suficiente importancia como para ni siquiera nombrar, que no ha sido solamente el caso del INVIMA, ha sido el caso de muchas entidades del gobierno que durante casi 2 años ni siquiera llegó nombramiento. Lo hemos visto en varias entidades regulatorias del Estado en donde esa situación se prestó. Pero el tema del INVIMA tiene que ser sencillo. Primero, tiene que ser ágil, tiene que tener mayor capacidad para avanzar los trámites. Temas tan importantes como, por ejemplo, estudios técnicos en donde ya haya una autoridad regulatoria exterior, como por ejemplo sea la FDA o sea la autoridad europea, eso debería automáticamente eliminar ciertos trámites de evaluación técnica. O sea, no le vamos a hacer una reevaluación técnica a lo que ya técnicamente ha determinado autoridades regulatorias exteriores muy reconocidas, con mayor capacidad, con mayor robustez. Ahí estamos perdiendo tiempo. Y ahí debería haber una especie de fast track, por lo menos en la parte técnica, para todo lo que son esos medicamentos que vienen de afuera y que ya tienen esa validación técnica. Otra cosa sería el estudio de pertinencia y farmacoeconómico sobre si esos medicamentos deberían entrar o no deberían entrar. Pero al final del día lo que nosotros necesitamos es un INVIMA ágil, un INVIMA tecnológico, un INVIMA menos de trámite y más de agilidad. Porque al final del día eso es lo que estamos esperando, que el INVIMA sea un apoyo y no sea la traba en donde se quedan las licencias, como lo decía ahorita el senador Cepeda, donde terminan durmiendo el sueño justo de tener trámites de hasta 2 o 5 años, lo cual es absolutamente, no solamente injusto con quienes lo están solicitando, sino con quienes reciben al final del día ese tratamiento que puede terminar salvando vidas o que puede ser parte de un tratamiento especial. Y en ese sentido cobra aún más importancia, que en esos tratamientos especiales en donde no tenemos una medicina en Colombia que pueda atenderlo y que requerimos que entre rápido, pues ¿cómo vamos a perder el tiempo en esa validación técnica, científica nuevamente, cuando ya una autoridad regulatoria que tiene la suficiente experiencia, que tiene el suficiente bagaje, conocimiento técnico y científico, ya ha dicho que es algo que no es nocivo para los seres humanos? No creo que en el INVIMA de Colombia vaya a cambiar esa noción de si científicamente es malo cuando ya autoridades regulatorias muy sofisticadas han dicho que no lo es. Aníbal Gaviria, una de las grandes discusiones y yo creo que de divisiones es precisamente el papel que deben tener las EPS. Hoy tienen un papel de aseguradoras, ¿sí? Pero dentro de todos los 2 proyectos que han presentado, que no sé si son 2 o 1 o el mismo, lo que es claro es que se vuelven ya no aseguradoras, sino gestoras que además no sabemos muy bien de qué, pero realmente cambian fundamentalmente su naturaleza. Usted, si llega a ser presidente de este país, ¿qué va a pasar con este tema del aseguramiento? Que no está muy claro cuando uno mira lo que plantea la reforma del presidente Gustavo Petro. Sí, María Jimena. Vuelvo, digamos, sobre el tema sustancial inicial. Es definitivamente lo que habrá que hacer es, por supuesto, una reforma, porque no le quepa la menor duda de que en eso hay que avanzar. Pero como se ha dicho coloquialmente en la opinión pública, reforma sí, pero no así. Una reforma a las patadas, acabando con lo que funcionaba y no mejorando lo que no funcionaba. Y en ese sentido, la recuperación y la reconstrucción del sistema mixto. El sistema tiene que ser mixto, es la primera gran conclusión.
Y cuando se habla de un sistema mixto, entonces no se puede decir que estamos propendiendo por un sistema privado, no, mixto, con la participación pública y con la participación privada en cada uno de los frentes. Quiero poner un punto que no es exactamente, pero está totalmente relacionado, y es: hay que tener una UPC única. Eso no puede ser que tengamos una UPC de régimen contributivo y una de régimen subsidiado y que resulta que las dos tengan el mismo plan obligatorio de salud y una esté claramente desfinanciada. Eso no es ni justo desde el punto de vista de equidad y de salud, ni equilibrado desde el punto de vista financiero. Elemento que yo propondría y que para algunos puede tener, digamos, alguna discusión: yo eliminaría la integración vertical, porque indudablemente eso en mi concepto le da al sistema más transparencia y más eficiencia. Y el segundo aspecto en el que trabajaría es la disminución de las EPS. Mire lo que ha pasado. En 26 años, desde el gobierno de Pastrana hasta el gobierno actual, se han liquidado 117 EPS. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto que tenían un tamaño que no era lógico con la dimensión del sistema. Hoy tenemos 28 EPS. Yo creo que el sistema debería funcionar con unas 10 o 15 EPS y que tengan toda la capacidad financiera, toda la capacidad científica, toda la capacidad técnica para poder verdaderamente cumplir con un servicio del tamaño, de la envergadura y de la complejidad que se les exige. En resumen, en ese sistema mixto público-privado, que los públicos pongan eficiencia, que los privados pongan eficiencia, que los privados pongan innovación, que los privados pongan la capacidad operativa y administrativa, y el Estado, que también presta servicios y sobre todo en las regiones más apartadas y más, digamos, hoy más olvidadas en el sistema, además avance en lo que tiene que hacer bien: control y regulación. Y por último, estimular fuertemente la participación ciudadana, para que la participación ciudadana se convierta en veeduría y apoyo en el control para la transparencia del sistema. Bueno, como tenemos 2 minutos más, yo quería hacerle una pregunta a usted antes de pasarle a Juan Daniel Oviedo. Usted, que representa un partido que se llama el Poder de las Regiones, una parte de la nueva reforma o de lo que propone el gobierno de Gustavo Petro precisamente es territorializar la salud. ¿Usted qué opina de esa aproximación? Ahora Paloma hacía alguna observación acerca de la politización. A ver si encontramos algún debate. Hacía alguna observación acerca de la politización, por ejemplo, de los hospitales en municipios y departamentos. Exacto. Y yo creo que eso no se puede negar. Pero desafortunadamente, como el tema de la corrupción, que a veces se le pone como un INRI a nuestra propuesta de descentralización y autonomía, eso es un tema que no es propiedad ni de los municipios ni de los departamentos. Hay, y qué casos hemos visto en el actual gobierno, corrupción al nivel nacional, corrupción al nivel departamental y corrupción al nivel municipal. La corrupción hay que atacarla, como la violencia, venga de donde viniere. Yo sí creo que en la nueva reforma del sistema, que a propósito es una reforma que se tiene que hacer conversando con los actores del sistema, dialogando con los actores del sistema, no dejando imponerse los intereses de cada uno de los actores, pero obviamente en un diálogo, no en una imposición en todos los aspectos. En esa reforma futura, que decimos que se hace así, que sí se hace, pero no como se ha querido hacer esta, tiene que haber en nuestro concepto desde la Fuerza de las Regiones impulso a niveles de autonomía y descentralización. Pero como en todos los elementos que hemos hablado de autonomía y descentralización, midiendo las capacidades de cada territorio. Se lo pongo en esta manera. Yo lo dije desde el principio de esta entrevista y este diálogo, fui partícipe de la creación de Sabia Salud, una institución que yo creo que es muy virtuosa, porque es pública y privada, con cajas de compensación, con entes territoriales, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, pero que consulta la capacidad que tienen esos entes territoriales. Entonces, descentralización en este y en otros aspectos, sí, pero consultando y teniendo en cuenta la verdadera capacidad de cada ente territorial, y llámese departamento o llámese municipio.
Bueno, muchas gracias. Juan Daniel Oviedo, usted ha defendido el carácter preventivo universal y de bajo costo de gasto de bolsillo que tiene este sistema de salud. Pero ¿cómo propone o cuál es su propuesta realmente para mantener ese bajo costo? ¿Y cuál es la vía? ¿Y cuáles son esas vías para aumentar el gasto público que traigan nuevas fuentes de financiación al sistema? Bueno, María Jimena, gracias por la pregunta y qué bueno que coincidencialmente suceda al final de todas las intervenciones, porque el gasto de bolsillo son como las goteras que uno se tiene que aguantar cuando el techo de la casa no está funcionando bien. Eso significa que en la medida en que tengamos un sistema en el que el aseguramiento no funcione eficientemente, que es responsabilidad de las EPS, donde hay algunas diferencias, por ejemplo, que tenemos con la visión de Aníbal, que seguramente más adelante vamos a tratar, en donde el gasto de bolsillo pues, es un promedio, ya vamos a hablar de la cifra, pero el gasto de bolsillo es más alto para las personas que están en regiones apartadas. Entonces tenemos que llegar con tecnología a esas regiones apartadas para que el servicio se preste adecuadamente. Pero también el gasto de bolsillo está asociado hoy en gran proporción con medicamentos, cuya innovación hoy está obstaculizada por unos trámites que pueden ser mucho más eficaces y ligeros en materia de vigilancia de medicamentos que ejerce el INVIMA, de lo que mencionaba Daniel. Entonces, Colombia pasó en 20 años de tener un porcentaje de gasto de bolsillo cercano al 43.2% a tenerlo en el 13.7% de 2023, que es la última información que se puede calcular a partir de la encuesta de calidad de vida, porque el DANE dejó de preguntar algunos elementos para calcular objetivamente ese gasto de bolsillo. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que nuestro sistema de salud escuche a los pacientes y entienda que debe ser un sistema que no importa? No lo digo desde el punto de vista ideológico o irresponsable, no importa cómo lo estructuremos, Colombia necesita un sistema de salud que resuelva la pobreza. Y si queremos un sistema de salud que resuelva la pobreza, el gasto de bolsillo tiene que bajar progresivamente. Por eso, lo que nosotros necesitamos es un sistema que esté orientado al ciudadano, que escuche y que tome decisiones basadas en evidencia, que la hay y hoy está desaprovechada, por ejemplo, a la hora de calcular la UPC y recalibrarla, que garantice que cada peso en la salud va donde tiene que ir, es decir, que garantice que la tecnología permita prevenir la corrupción, que hoy es un problema en la salud, pero que finalmente llegue. Porque es que el gran problema en el que estamos es que no podemos negar que hoy el sistema asegura al 95% de la gente, pero no logra llegar a toda la gente con acceso efectivo. Y eso requiere también tecnología a la hora de la prestación del servicio. Entonces, lo que queremos es que un sistema que funcione mejor permita que la eficiencia de los recursos disminuya paulatinamente el gasto de bolsillo en los colombianos. Bueno, ya que estamos llegando al final de este podcast, yo les había dicho que la última pregunta era 3 minutos, no, son 2. Vamos a hacer esos últimos 2 minutos para que cada candidato y candidata plantee qué es lo que va a hacer realmente en el sistema de salud, pero sobre todo, cómo es que va a negociar y cómo va a tratar de lograr que se haga la reforma que cada candidato piensa que se tiene que hacer. Yo creo que podemos comenzar por Paloma, así como estábamos haciendo el 2 minutos. María Jimena, yo creo que Colombia tiene que mejorar su sistema de salud y coincido, para que el ciudadano no le vaya mal, para que no le toque hacer una fila y luego encontrar que no hay medicamentos, para que llegue y encuentre que su EPS ya no la atienden, que eso es lo que nos ha llevado Gustavo Petro. Creo que la crisis del sistema de salud
pues los colombianos no la entienden muy bien, porque la gran mayoría de los colombianos no están enfermos. Pero cuando usted mira la situación de los pacientes crónicos o con enfermedades huérfanas o personas que han tenido contacto permanente con el sistema, es evidente que el sistema está destruido. ¿Qué hay que hacer? Meterle plata. Porque cuando a uno matan el sistema, quitándole la plata, pues la solución es meterle plata. Y las soluciones, yo ya las planteé, pero tal vez una de las más importantes es cerrarle las venas rotas a los famosos presupuestos máximos y las tutelas en contra del sistema que han llevado a arruinar las posibilidades económicas del sistema. ¿Qué hay en el Reino Unido? Hay un comité de expertos que es el que decide qué tratamientos entran o no entran de acuerdo a la costo-eficacia de esos tratamientos en el sistema. Creo que Colombia puede hacer una cosa por el estilo que le permita a los ciudadanos una puerta de acceso a nuevas tecnologías, pero un límite frente a los costos exagerados que hoy nos están presentando. Y diría, uno de los temas más importantes es que los determinantes de salud no corresponden al Ministerio de Salud. El país necesita agua potable en todos los municipios de Colombia. El país necesita vacunación completa, que se ha ido perdiendo. El país necesita nutrición de los bebés recién nacidos hasta los 5 años. Y esa es una tarea que tenemos que hacer, porque la nutrición, cuando los niños entran al colegio, nos está dejando por fuera la primera infancia, que hoy es determinante para la salud y para el desarrollo intelectual de esos niños. Entonces nosotros necesitamos un cuidado, no solamente de la madre gestante, sino del niño recién nacido de 0 a 5 años, donde tenemos que lograr los micronutrientes y la estabilidad de ese niño para que pueda salir adelante. Un último tema con el que yo termino, el tema de la presencia que tenemos que tener para la solución. Yo decía, con inteligencia artificial, imágenes diagnósticas, somos capaces de resolver in situ 80% de los casos y solo vamos a tener que mover 20% de los pacientes hacia los hospitales de alta complejidad. Senador. Muy bien, muchas gracias. Entonces, decir que lo primero es que esta ideología pues, nos tiene postradas la salud y pues el que paga es el colombiano y el ciudadano, que es el que está en el centro. De manera que ese desprecio al sector privado ha llevado a que quiera que se acaben las EPS, como lo hizo, por ejemplo, con la vivienda, que pues se acabó la vivienda de interés social porque no quiere que toquen un peso. Este presidente, al que le faltan 9 meses y creo que esa cuenta va a ser más rápido porque acaba de ser incluido en la lista Clinton, el presidente Petro y su familia. Yo lo que voy a llamar es al sector privado porque no necesitamos tributarias si el sector privado invierte en la salud, invierte en las vías terciarias, invierte en las 4G, hoy no hay absolutamente nada de eso, y construir sobre lo construido. A las EPS del sistema de salud hay que decirle, si usted quiere unas capitales, Bogotá, Cali o Medellín, pues vaya también a las zonas rurales. Que es lo que no hicieron. Exactamente, atienda en las zonas rurales y ese es el 24% de descontento. La UPC se puede reajustar, como lo dijo la Corte Constitucional, apretándonos el cinturón y ya lo dije, disminuyendo el gasto. El gasto se disparó en 37 billones de pesos y creando un Consejo Nacional de Salud, parecido a lo que Paloma planteaba, y un sistema de información correcto. Pero la salud es el centro. Allí tienen que estar todos nuestros esfuerzos y que el ministro de Salud nos diga qué está haciendo con los 70 billones de pesos que allí tiene, que dejan de ejecutarlo porque el año pasado todo el país dejó guardados 80 billones de pesos mientras se está pidiendo el reajuste de la UPC. De manera que sector privado, EPS, pero me llegan en mi gobierno a todas las zonas rurales. Daniel Palacios. Yo todavía estaba como pensando lo que significa un presidente en la lista Clinton, que acaba de ser designado por el Departamento del Tesoro. Pero creo que retomando lo que decía Finch ahorita, está claro que acabando este gobierno que quedan 282 días tenemos que enfocarnos realmente es en rescatar la salud.
en rescatar lo que ha pasado, las consecuencias nefastas que ha tenido las decisiones que este gobierno ha tomado y enfocarnos en una reforma técnica posible y no en una reforma ideológica que divide y que destruye. Y ahí tendremos que buscar el consenso, no la imposición de la ideología, trabajando no solamente con el sector de la salud, sino también con las diferentes bancadas en el Congreso para poder sacarlo adelante. Yo creo que pensar que cuando algo no se aprueba en el Congreso es porque el Congreso está haciendo una parálisis, realmente refleja la falta de liderazgo y capacidad de concesión y de generación de consensos del gobierno que del Congreso, porque se pueden hacer. Y lo sabemos hacer. Tuve la oportunidad de sacar más de 100 leyes adelante como ministro del Interior y lo hicimos trabajando de la mano del Congreso, no solamente con el que pensaba igual, sino con el que pensaba diferente. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un presidente que lidere para buscar consensos y no para imponer posiciones. En eso, ¿qué tenemos que hacer también? Entender que el sector privado no es el enemigo, que definitivamente necesitamos un sistema mixto, como se ha hablado aquí, en donde nos apoyemos también en el sector privado que trae innovación y darle confianza para que recuperemos la inversión extranjera en el sector salud, que se ha caído absolutamente por las condiciones que este gobierno ha dado. Yo sí estoy de acuerdo con la descentralización, no como un tema político, sino, y me voy a echar estos 17 segundos echando una historia, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que está en la Fuerza de las Regiones, duró 3 años para conseguir, primero, un terreno que le iba a dar la SAE para construir un hospital de alta complejidad, que nunca le llegó el terreno de la SAE. Luego dijo, yo consigo el terreno, yo compro el terreno y necesito solamente la autorización del Ministerio de Salud. 2 años más y no llegó la autorización del Ministerio de Salud. ¿Cómo es posible que nosotros, para que un gobernador o para que un alcalde con recursos propios quiera construir un hospital, tenga que esperar un permiso del Ministerio de Salud? Entonces, ¿para qué las secretarías de salud? Sí necesitamos una descentralización que pueda ayudar a que esa falencia de infraestructura en las regiones se pueda construir de manera rápida. Aníbal Gaviria. Sí, yo personalmente creo que el país no estaba tan radicalizado contra una reforma en la salud cuando empezó el actual gobierno. Yo discutí con muchos actores del sistema y había apertura. Y lo mismo pienso que había en el Congreso. Lo que pasa es que el gobierno quiso pasar la reforma a rajatabla, en una forma o todo o nada. Y eso mismo frustró aspectos positivos que de alguna manera muchos hemos reconocido como aquí y ha reconocido el país, como por ejemplo la atención primaria en salud, como por ejemplo la descentralización, el avance. Entonces yo estoy seguro de que en el próximo gobierno vamos a poder llevar al Congreso una reforma importante, sustancial, pero obviamente una reforma que consulte la ciencia, la evidencia, las cifras, pero que consulte también a los actores y que busque el beneficio de todos los colombianos. Y esa reforma tiene que tener cosas como, ya las hemos mencionado, que la UPC sea única y aumentarla, porque obviamente hay un problema de financiación. Obviamente un aspecto relacionado con disminuir la brecha tecnológica de los hospitales y sobre todo de los hospitales públicos territoriales, pero adicionalmente avanzar en un aspecto que tal vez aquí no se ha mencionado y que para mí es absolutamente trascendental. Lo trabajamos en la Gobernación de Antioquia con un programa que fue modelo, que es la atención en salud. Yo creo que las problemáticas, no solo en Colombia, sino en el mundo, de salud, van a ir cada vez migrando de la salud física a la salud mental. Yo voy a llevar a la presidencia un programa escalado a nivel nacional que fue Salud para el Alma, y hacer que el tema de la salud mental sea cada vez más tenido en cuenta en el plan obligatorio de salud. Y por último, reitero la participación ciudadana, porque esto es un tema trascendental contra la corrupción y por la transparencia, no solo en el tema de salud, sino en todos los demás temas en el país. Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias, María Jimena. Bueno, La última, como dice usted. Yo creo que lo que hay que hacer es comprometerse con los pacientes, ¿sí? A que vamos a ofrecer un sistema de salud que sea capaz de resolver la desigualdad y la pobreza de este país, ¿sí? Y eso significa, primero, proyectar esos valores de liderazgo público que queremos poner al servicio de Colombia desde el 7 de agosto de 2026, de disciplina, trabajo en equipo,
y capacidad de escuchar. Primero, para que cada decisión que tomemos para rescatar el sistema de salud se base en evidencia, que la hay, que abunda, pero por pereza y por prejuicios ideológicos no se quiere utilizar. Segundo, trabajo en equipo respaldando un sistema mixto de aseguramiento, que hoy en día tiene una deuda importante de reflexionar, y es: necesitamos entender que Colombia es un país informal. El 56% de las personas que trabajan son informales y, tristemente, hablando de determinantes sociales, los informales están más expuestos a enfermedades crónicas, que son las más costosas de tratar en el sistema. Y por consiguiente, Colombia, hasta que no resuelva el tema de informalidad, va a tener que pensar cómo migra de un sistema de aseguramiento individual a un sistema de aseguramiento complementario. Y tercero, escuchar. Necesitamos entender que la gente hoy, en Colombia todavía hay gente que no le importa hacer filas de las 4:30 de la mañana para reclamar sus medicamentos, porque dice que por primera vez hay un presidente que le está dando pata a los corruptos de la salud. Entonces tenemos que resolver el problema de corrupción, y para eso la tecnología, la honestidad, la transparencia, la inteligencia artificial van a ser fundamentales para que cumplamos ese principio, como lo mencionaba Paloma, de inyectar más recursos que vayan donde tienen que ir, y que la gente se sienta mejor cuidada y mejor tratada por un sistema de salud que resuelve el problema de pobreza en el país. Bueno, muchas gracias, y yo creo que solamente una reflexión final, y es que con la salud no se puede jugar, y con la salud no se puede entrar en el tema de las ideologías, porque de por medio están los pacientes, están los enfermos, y una cantidad de líneas que hay que yo sí creo que hay que proteger. Les agradezco a ustedes esta primera aproximación, y ojalá que este tema se convierta realmente en el gran tema de la agenda del debate presidencial de cara al 2026. Muchas gracias.